tenemos la plática Dinámica del endotelio en la insuficiencia arterial periférica. Para ello tengo el placer de presentarles al doctor Miguel Ángel Sierra Juárez. Él es angiólogo cirujano vascular, certificado por la Sociedad Mexicana de Angiología, ex jefe del ICEMIM Centro Médico Toluca y actualmente está adscrito al Servicio de Angiología del Hospital General de México, para quienes pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Yo creo que ya están un poquito cansados, ya hasta se están yendo. Voy a tratar de hacerlo muy práctico para ustedes. ¿Me pueden hacer el favor de pasar la primera? Cuando me invitó el doctor Antonio González, a quien le doy las gracias porque siempre ha sido muy atento conmigo y me ha invitado cada año, híjole, me puse un reto. Yo me dedico al área quirúrgica, conozco muy bien el endotelio, pero poderlo explicar es sumamente difícil. Lo van a entender. Si no les gustaba o el entendimiento del endotelio era muy difícil, lo van a entender. Mi plática la concentro en lo siguiente: vamos a conocer qué es el endotelio, después vamos a conocer cuál es la función del endotelio y como último vamos a conocer cuando se descompone, qué es lo que sucede, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver un dedo negro, claudicación, pero no entendemos todo el proceso que viene detrás. Muchas veces es muy triste, ya está. Muchas veces es muy triste cuando los pacientes solicitan un apoyo y quieren que les apoyemos a que mejoremos, evitemos la amputación, y esto no es posible debido al daño endotelial. Entonces, bueno, este es mi nombre, ya me hicieron favor de presentarme. Ustedes saben que el endotelio es una superficie muy grande. Si ustedes lo ven, es grandísima prácticamente su extensión si lo vemos en una forma plana. Entonces cubre muchas funciones. Es una sola capa de células mononucleares, las cuales envuelven la luz del endotelio. Técnicamente el endotelio es parísimo. Hace muchas funciones. Regula el intercambio de sustancias de entrada y salida a nivel celular, a nivel molecular. El cambio de este endotelio es la base actualmente de las complicaciones más severas de todo nuestro sistema. Todas estas funciones hace el endotelio. Regula funciones endócrinas, que es la producción de sustancias que pueden viajar en la luz del vaso hasta el corazón. Produce una función paracrina, la cual produce sustancias, las cuales actúan sobre otras células mismas del endotelio. Tiene una función autocrina, la cual produce sustancias que ella misma regula a la misma célula, hacia el exterior y que vuelven a entrar a la célula, y produce sustancias intracrinas, que él mismo se está regulando. Entonces, prácticamente el endotelio es un órgano funcional que se regula a sí mismo y produce muchas funciones. Dentro de las más importantes que debemos de conocer es que regula el estado de la coagulación, la trombogénesis, regula los aspectos de dilatación o de contracción del vaso, el aspecto vasomotor, controla la permeabilidad, ya que funciona como una barrera, y el crecimiento de la pared. Cada uno de esos aspectos los vamos a revisar. Ustedes ya lo vieron y lo van a ver a lo largo de la plática, todos los factores que involucran el endotelio, que es el pan de cada día, que por más que insistimos en la clínica de controlarlos, cada vez van en aumento. Sabemos hoy por hoy que el tabaquismo es uno de los factores más importantes. De ahí el que sigue se está sumando es la hiperhomocisteinemia. La presencia de este factor está lesionando nuestro endotelio. Ahora, ¿qué sucede cuando se lesiona el endotelio? Pueden suceder varias alteraciones. Desde la lesión, que dependiendo del grado de remodelación va a depender qué tipo de lesión nos va a dejar, la inflamación del mismo, la vasoconstricción o la trombosis. Uno de los mecanismos más importantes para entender e iniciar el conocimiento del endotelio es el calcio. Si tenemos presente el calcio, es el que nos va a ayudar a entender que de alguna forma la presencia de calcio dentro de la luz del endotelio nos va a permitir los movimientos musculares. Es algo importante. Hay que diferenciar algo bien importante. Es muy diferente el músculo que tiene el endotelio que el músculo que tenemos en el corazón o en los músculos. De tal forma que incluso el mecanismo del calcio es muy diferente su acción, tanto en el músculo liso como en el músculo esquelético. Si vemos en el músculo liso,
todo el proceso se lleva a través de la miosina. Entonces es diferente el proceso de contracción muscular y de la vasodilatación o vasoconstricción en el endotelio muscular, a diferencia del músculo cardíaco. Ustedes ya lo saben, las fibras también su disposición es diferente. Las fibras son varios haces que están compuestos, que se unen en el centro, y recordemos que el músculo cardíaco y el músculo estriado tiene en su centro un filamento que es la miosina y a los lados la actina. Y cuando entra el calcio en contacto, pues ese se contrae y permite la relajación. Ese es el movimiento que realiza un músculo esquelético. Muy diferente a lo que realiza el músculo que se encuentra por debajo, el músculo estriado que está detrás del endotelio, antes de la túnica. El músculo estriado tiene diferencia. Ellos no se contraen así, ellos tienen una forma de Z. Cuando se contrae la miosina, da esta forma celular y esta fórmula permite que sea una vasoconstricción más lenta y sostenida. Para esto es sumamente importante el calcio y no se olviden de él porque lo vamos a estar viendo de aquí en adelante. Si el calcio está presente dentro de la luz de la célula, va a haber vasoconstricción. Si el calcio está en el retículo endoplásmico o fuera de la célula, va a haber vasodilatación. La plática la concentré muy práctica para que no se cansen. Todo esto, la persona que lo inició el estudio, prácticamente le otorgaron o ganó el premio Nobel en 1988. Desde entonces ya se entiende cuál es la función del endotelio y cómo trabaja. Lo que se vio o lo que él experimentó es que tenía los vasos. Le aplicaba cierta sustancia y veía vasodilatación. De repente él lesionaba el endotelio y veía que no había vasodilatación. Empezó a hacer los estudios, empezó a confirmar y se llevó una sorpresa, que es hoy por hoy la base del estudio del endotelio y prácticamente la sustancia más importante del endotelio, que si está presente y trabaja va a permitir que haya vasodilatación. Entonces él descubrió que la sustancia que se lesionaba y se perdía, que no permitía la vasodilatación, era el óxido nítrico. Es un gas y se difunde muy fácil hacia los vasos, pero no se ha logrado su producción o su forma de actuar para lograr la terapia en algunos pacientes, pero al final de cuentas este gas es el que permitía que los vasos se dilataran. Gracias a esto obtuvo el premio Nobel. ¿Cómo actúa el óxido nítrico? El óxido nítrico actúa de la siguiente forma: tiene que entrar a la célula y tiene que convertir a través de la guanilciclasa el GTP en GMP y de alguna forma inicia la relajación. ¿Cómo la inicia? Disminuyendo el calcio. Ya les dije, si el calcio está en la célula va a haber vasoconstricción. Entonces al inhibirlo, pues ocasionaba vasodilatación, inhibiendo algunos fosfatos y el diglicerol. De ahí se fue analizando, bueno, cuál era el proceso por el cual se producía la relajación y estaba asociado a lo que les comento. El calcio no tenía que estar en la célula para hacer la vasodilatación. Y de alguna forma todos los mecanismos que estaban implícitos para llevar a cabo la relajación a nivel muscular. Ahora, no solo el óxido nítrico es algo importante, también tenemos otros factores como es el factor de hiperpolarizante del endotelio. Lo que él hace, si ustedes recuerdan, a nivel celular hay unas células que permiten la entrada de calcio y potasio, algunas se abren, algunas se cierran, pero de alguna forma lo que permiten es que haya calcio o no en la célula. Cuando el calcio está, pues recuerden, va a haber vasoconstricción y este factor es importante para permitir la vasodilatación a través de permitir que el calcio se encuentre en la célula. Esos factores los vamos a ver adelante y la importancia de ellos. Otro de ellos es las braquininas o las brasininas, lo que producen igual que lo produce, ya lo vimos, el óxido nítrico y el factor hiperpolarizante, es que van a permitir que de alguna forma haga dilatación de las fibras musculares. Se refiere inhibiendo de alguna forma los SECA. Entonces, así como hay vasodilatadores, hay vasoconstrictores. Ahorita les voy a decir la importancia de que estemos hablando de la dilatación del vaso y la vasoconstricción del vaso. Otro mecanismo que hace vasoconstricción del vaso es la endotelina y la endotelina 1. Lo que hace, a diferencia de permitir la entrada del calcio, no evita que el calcio entre y en lugar de haber una vasodilatación hay una vasoconstricción constante. Otro factor importante es la angiotensina 2, igual está asociada a permitir el calcio que permanezca dentro del citosol, la salida del calcio y la vasoconstricción constante.
Otro mecanismo es la angiotensina 2. La angiotensina 2, como les comento, si hay calcio va a haber vasoconstricción, va a haber vasodilatación. Lo que él hacía es al revés, que estuviera fuera el calcio para permitir la vasoconstricción constante. Y todos estos factores asociados, la angiotensina 1, el factor de hiperpolarizante y la tromboxina, el trombosano A2, todos esos están asociados a la vasoconstricción constante. Entonces ya tenemos, y perdón, es un poquito revuelto esto, pero lo que quiero llegar hasta la conclusión. Tenemos factores que dilatan constantemente el vaso y tenemos factores que hacen vasoconstricción constante del vaso. Y todo esto, pues ustedes lo saben y a través de la clínica lo han estudiado, sabemos que hay mecanismos a través de medicamentos beta que pueden permitir la dilatación de vaso y algunos medicamentos alfa agonistas o angiotensina que pueden permitir la constricción del vaso. Todo asociado al calcio, que repito, si el calcio está dentro de la célula, va a permitir estos factores. Entonces, no solo estos mecanismos que acabo de mencionar, el óxido nítrico y todo eso, no solo son para dilatar o constreñir el vaso, tienen varios factores para evitar la agregación, para permitir la migración celular, varios factores agregados. Pero lo más importante, y la conclusión a donde quiero llegar, porque esto de bioquímica es muy enredado, pero quise hacerlo muy práctico, es lo siguiente: debe haber un equilibrio entre el óxido nítrico, la bradiquinina, la prostaciclina, con los factores que permiten vasodilatación, con los factores que permiten vasoconstricción, que en este caso es la endotelina, la angiotensina 2 y el entrombosano A2. Si este equilibrio está presente y ninguno de los dos mecanismos perdura o persiste, que es una de las principales causas de daño endotelial, que estos mecanismos sean deprimidos o inhibidos y que estos mecanismos persistan y la constricción o la inflamación constante del vaso es a lo que actualmente se llama como daño endotelial. Cuando uno escucha daño endotelial, piensa que a lo mejor dentro de la luz del vaso alguien le pasó, algo lo raspó o lo hirió. No, a lo que se refiere es el engrosamiento de la pared muscular por los factores que permanecen de forma constante, asociados a los factores que ya vimos, diabetes, hipertensión, todos los factores agregados. Y esto lo que va a hacer es el endurecimiento del vaso, y es cuando hablamos de daño endotelial. Ahora, el endotelio no solo dilata el vaso y lo hace pequeño, sino también tiene factores de la hemostasia, también regula la hemostasia, ustedes lo conocen muy bien. Pero, ojo, el óxido nítrico también tiene importancia, porque también de alguna forma ve que se regule la agregación o la inhibición de las plaquetas. Entonces también regula eso, que las plaquetas no se activen. Si podemos verlo de alguna forma sana, recuerden ustedes que una vez que se lesiona el endotelio, va a iniciar la agregación plaquetaria, pero puede haber otra vía para la formación de coágulos, que puede ser por la cascada de coagulación, como ustedes ya lo saben, produciendo trombina, de protrombina a trombina, de ahí fibrinógeno a fibrina, hasta la formación de un coágulo. Ustedes recuerden que hay un mecanismo que puede regular esto, que es la conversión de plasminógeno en plasmina. Y recordemos que hay medicamentos que pueden estabilizar esto, y por eso sucede que los pacientes con enfermedad arterial periférica, que tienen placas de colesterol y todo eso, tenemos de alguna forma que iniciar la agregación plaquetaria con ciertas aspirinas, algunos hay que anticoagularlos para bloquear los mecanismos de la coagulación, y algunos hay que darles fibrinolíticos cuando haya establecido el coágulo. Entonces este mecanismo es bien importante, se fue conociendo y se fue descubriendo que el endotelio va produciendo cada uno de estos factores de la coagulación, los va limitando, los va coordinando, decide en qué momento se activan, tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. En esta imagen se ve como cada uno de los puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, cómo se va produciendo la formación de un coágulo en la luz del vaso. Ahora, ya entendemos entonces que hay factores que dilatan, factores que hacen constricción, y factores que permiten un crecimiento acelerado del endotelio y factores que inhiben. Ahora, recordemos el tercer factor más importante, que es la presencia del colesterol. Ustedes recuerden que las LDL, entre mayor volumen se encuentren dentro de la luz del vaso, lo que van a hacer en algún momento van a migrar y se van a encontrar dentro del endotelio. Normalmente el mecanismo normal es que las de alta densidad nos permitan ayudarnos y permitan que ese colesterol salga otra vez hacia la luz. Pero se ha descubierto que mecanismos oxidativos permiten oxidar las LDL y que de alguna forma estén migrando hacia la luz del vaso. De esto no empieza
no sé, a los 40 años. Ya se ha apreciado en gente muy pequeña en la niñez, donde hay estas lesiones endoteliales, esas pequeñas estrías de grasa, y que se van a manifestar dependiendo del paciente o del descontrol que tenga. Todo esto, sumado lo que hemos visto, el colesterol, las plaquetas, la hidratación, la vasodilatación, va a estar asociado a un estrés oxidativo, asociado por la inflamación que les estoy comentando, y inactiva o inicia un factor de coagulación. Aquí está nuestro enemigo número 1, las lipoproteínas de baja densidad, las cuales tienden a migrar hacia la luz del endotelio en caso de que persistan en valores elevados, y sumado a varios factores como es el daño que se produció al endotelio por la inflamación constante, el aumento de la presión, la turbulencia, va a ocasionar que se empiecen a adherir los leucocitos, que haya radicales superóxido, que haya, en lugar de haber vasodilatación, el vaso se mantenga en vasoconstricción, que haya una permeabilidad alta de varias sustancias, que haya un flujo turbulento. Ese es el esquema tradicional. Traté de buscarles imágenes muy padres, pero técnicamente todas estas están bien sesgadas. Entonces, lo que pasa es que, como ya les comenté, entran las LDL a la luz del vaso, y esto de alguna forma va acarreando algunos monocitos que dentro de la luz del vaso van transformándose en macrófagos. Cuando inicia esto, cuando se encuentra dentro de la luz del vaso las LDL y los macrófagos empiezan a fagocitar las LDL y las empiezan a volver en células espumosas, empiezan a haber mecanismos de feedback o de quimiotaxis donde se empieza a hablar a todos y les empiezan a decir de forma indirecta: ¿sabes qué? Vente, hay más agregado de células LDL y hay un proceso inflamatorio más acelerado. En esto inicia un mecanismo de adhesión donde hay células de adhesión intracelular, hay células de adhesión vascular, y hay un reclutamiento y depósitos de grasa en la íntima. Lo veamos así, y ya lo había comentado, la LDL entra dentro de la luz del vaso, los monocitos viajan hacia la luz del vaso, se transforman en macrófagos, esos macrófagos fagocitan las LDL, hacen células espumosas, y estas células espumosas son presentadas hacia los linfocitos que empiezan a liberar varios antígenos, dentro de ellos varios que empiezan a llamar más células LDL y empiezan a hacer una reacción inflamatoria dentro de la luz del vaso, lo cual permite que vaya creciendo esta inflamación y vaya obstruyendo la luz del vaso. Dentro de los mecanismos, ya dentro de la luz del vaso y la presentación de los linfocitos, están las selectinas, los ligandos de selectinas y las inmunoglobulinas. Y todo esto, como les he comentado, repercute en el equilibrio dentro de lo que debe de estar un vaso. Entonces, técnicamente lo centré y lo hice muy práctico para ustedes, solo recordándoles que el endotelio tiene muchas funciones. Tiene una función de equilibrio, que lo más importante está basado en la buena dilatación o la vasoconstricción, los mecanismos trombogénicos y los mecanismos de migración de linfocitos y células. Eso sería todo.